Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le tenemos tres bloques. En el primero va a estar Santiago Peña, candidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado. Vamos a hablar acerca de sus propuestas, sus planes en el caso de que gane estas internas. En el segundo bloque hablaremos con Sandra Noguera, gerente de Capro, acerca de este planteamiento que hacen los agroindustriales que demandan mayor presencia del Estado en materia fluvial. Y el último bloque, una nota imperdible ya grabada con el presidente del CONES de Ecuador, el profesor Pablo Beltrán. Imperdible porque les va a contar de qué manera avanza y se califica la educación en Ecuador, mientras nosotros seguimos perdidos en miedos y en penumbras en materia educativa. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol porque llegaron las super ofertas navideñas. Hasta el 50% en celulares, televisores, aires split, parlantes y mucho más. Y Papá Noel sabe que solamente en Bristol encuentra los precios más bajos y empezás a pagar recién el año que viene. Además, participás en sorteos millonarios en efectivo. Tu compra te sale gratis y en febrero, una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Aprovecha y te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabona. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Ya estamos en compañía del candidato de Honor Colorado a la presidencia de la República para estas internas de este domingo, Santiago Peña, acá en nuestros estudios. Después de mucho, al final, está con nosotros. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente acá. Verdaderamente pasaron varios meses. Sí, algunos años pasaron. No, a la pucha. Después de haber sido panelista fijo claro, acá, venía una claro. por mes. Estuvimos a punto incluso de firmarte un contrato. Muchos temas económicos. Yo creo que no querías tanto hablar de los temas políticos, pero bueno, acá estamos ya, a unos escasos 4 días de las elecciones. ¿Aprendiste a ser político? Yo no sé si hay algo que uno aprende, ¿verdad? Yo creo que la experiencia vale para cualquier disciplina, ¿verdad? Yo creo que lo uno aprende en el aula, en la universidad, en la biblioteca, sí, es importante, pero no hay nada como la escuela de la vida, ¿verdad? Y sí, realmente como profesional, como ser humano, y si puedo decir también como político, creo que he aprendido mucho y bueno, este es un proceso continuo de aprendizaje. Sí, ahora, pero vos sabés cuál es el tabú que existe contra la política, ¿verdad? Sí. Muchas poses, muchas mentiras, muchas promesas que después no se cumplen con tal de ganar votos. Nada más dulce que un político en campaña. Exactamente. Y por eso te digo, siempre fuiste técnico, sí, fuiste ministro de Hacienda, estuviste en el Banco Central, sí, es decir, es totalmente alejado de lo que es el político. Por eso te pregunto... La verdad que no, Carlos, y te voy a contar un poco mi experiencia. Primero, yo soy un político que tengo mucho conocimiento técnico, pero soy un político. Y la conclusión viene de mi propia experiencia, haber sido director del Banco Central, ministro, sí, de Hacienda. Y en el cargo de ministro de Hacienda uno tiene que interactuar con los políticos, con los legisladores, senadores, diputados. Y en este proceso tuve realmente encuentros maravillosos, positivos y muchos también duros. Y uno en particular donde yo planteaba cuál era la visión de largo plazo para el Paraguay, el desarrollo del Paraguay, cómo tenemos que cambiar la educación, cómo mejorar la salud, sí, cómo generar empleo. Me dice un senador, ¿y usted, ministro, cuántos votos tiene? Todo muy lindo esto que muestra cuántos votos tiene. Yo le digo, yo no tengo votos, yo soy ministro. No, usted tiene un voto, el voto que le dio el presidente de la República, que le confió en el cargo. Usted sabe lo que me costó llegar acá.
Usted sabe la cantidad de personas que yo tuve que convencer y ahora usted con su lindo traje y el PowerPoint me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, esto no funciona así. Usted quiere cambiar el Paraguay, pues salga a la calle y convenza a los paraguayos que usted es la persona indicada. Y eso para mí fue una de las principales motivaciones de involucrarme en política, pues yo me siento convencido que yo sé lo que el Paraguay necesita. Ahora, yo necesito convencer, porque en este sistema político de la democracia, que no es perfecto, pero es por lejos el mejor sistema político que preserva las libertades, el pueblo es el que tiene el poder. Y al pueblo a quienes pedimos que el 18 de diciembre vaya a votar y elija a alguien que ellos creen que puede hacer cambios. Ese es el ideal, ¿verdad?, de un país, que el pueblo tenga el poder. Pero no, en Paraguay no es así. Generalmente en ninguna de las naciones es así. El pueblo puede ejercer presión, pero no es pero apuntemos al ideal. Claro. Apuntemos al ideal. Si nosotros no apuntamos al ideal, difícilmente lleguemos al ideal. Exactamente, perfecto. Por eso te digo, fuiste técnico, ministro de Hacienda. Ahora sos político, sí, porque otra vez sos candidato a la presidencia de la República. Las encuestas te posicionan bien en este momento, incluso en esta última semana, según se comenta, según dicen. Vos estás viendo cómo se está elaborando el presupuesto general de gasto de la Nación. Sí. Hay muchas cosas que este gobierno, que creo que es uno de los más desastrosos de los últimos años, y de toda, desde que... de la transición. De toda la transición, ¿verdad? Está pateando, este año empezó a patear la pelota para el año que viene, es decir, sí, para el próximo gobierno que asumirías vos. Sí. Así como están las cosas, ¿qué país, en el caso de que gane, qué país recibirías? Vamos a recibir un Paraguay donde todas las instituciones públicas están en una situación calamitosa, no solamente financieramente, sino moralmente. Se ha dañado la moral de las instituciones públicas. Los balances, los cálculos financieros, económicos muestran de que todas las empresas públicas están en una situación calamitosa. Vemos un déficit fiscal desbordado, una deuda pública que ha incrementado, una economía que por quinto año no va a crecer. O sea, el diagnóstico es horrible, Carlos, pero peor es pensar que tengamos 5 años más de esto. A eso sí le tengo más miedo. No le tengo miedo al Paraguay que voy a encontrar el 15 de agosto porque sé que lo puedo recuperar, sé que podemos hacer que la economía crezca, que la inflación baje, que vuelva el empleo, que baje la canasta básica y que vuelva la seguridad en el Paraguay. Ahora, lo que me da terror es que continuemos con estos 5 años más. Ahora, ¿por qué te da terror? Tenemos una ciudadanía que no va a poder enfrentar las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Y porque vivimos en un escenario político convulsionado donde por lo general no abundan las propuestas y lo que abundan son los ataques, ¿verdad? Yo me caractericé en la campaña pasada y en esta de explicarle al electorado cómo yo pienso resolver el problema de la salud, la educación, del crecimiento económico, la generación de empleo. ¿Qué encuentro del otro lado? Ah, no, él estaba afiliado a otro partido. No, él nunca pudieron decir Santiago no es una persona preparada, nunca pudieron decir Santiago es una persona deshonesta, nunca pudieron decir Santiago no es un patriota. Entonces, yo me siento muy confiado en lo que yo puedo hacer, pero finalmente el electorado, el gran veredicto va a ser el pueblo colorado el 18 de diciembre que va a decir Santiago es la persona para representar al partido primero y después el 30 de abril para representar a todos los paraguayos. ¿Sabes a quién eligió el presidente de la República para la Fiscalía General del Estado? No. Al doctor Emiliano Rolón. Vamos a estar rapidito hasta el Congreso de la Nación. A ver, Osmar. Y esto se va a dar entrada y se va a girar a las comisiones asesoras permanentes, a la de Asuntos Constitucionales y de Legislación. Estamos, Carlos, con Antonio Sánchez, secretario general del Senado, quien ya confirma esta decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de que finalmente Emiliano Rolón es el elegido. Esto se da ya pasadas las 9 de la noche. Y bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Ahora podemos recalcar. Sí, este mensaje se va a dar entrada a fin de girar a las comisiones asesoras permanentes, en este caso la de Asuntos Constitucionales y de Legislación. Y posteriormente se tiene que tratar ya en sesión. Tengo entendido que las comisiones le van a convocar al designado, en este caso, ¿verdad?, para que haga su descargo o venga a exponer ante los señores miembros de esas dos comisiones. ¿Podemos mostrar el documento, secretario general, que dice que Emiliano
Rolón Fernández es el elegido por el Poder Ejecutivo. Esto es lo que nos muestra Antonio Sánchez, secretario general del Senado de la Nación. Recién nada más llegaba un funcionario del Poder Ejecutivo. Aquí se iban ellos junto a él para poder sellar finalmente y dar por recibido esto, que tiene que ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y por legislación, según confirma Carlos. Bien, perfecto. Gracias, Omar. Tuvo su premio el haberte quedado ahí hasta esta hora. Muchas gracias. ¿Qué pensás de Emiliano Rolón? Vos sabés que yo vengo más del ámbito económico, del desarrollo, que el ámbito judicial, pero me he tomado el trabajo de seguir el proceso de selección. Creo que ha sido un proceso transparente. Yo creo que es importante destacar el trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura. Creo que han habido innovaciones, por ejemplo, en la posición que han tenido cada uno de los miembros, que sean públicas, claro. ¿verdad? Eso yo creo que es lo que también la ciudadanía, todos estamos esperando. Y de mirar los tres candidatos, claramente creo que la figura de Emiliano es una figura que sobresale. Ya había estado ternado para ser ministro de la Corte Suprema, tiene todas las credenciales académicas, doctor en Derecho. Y uno empieza a averiguar cosas que yo no sabía y realmente tiene una foja de servicio impecable, una trayectoria, un historial de una persona de una enorme e incuestionable honestidad. Así que yo creo que es una garantía para la sociedad. Así que celebro que el presidente haya tomado esta decisión y bueno, ahora expectante que el Senado pueda resolver lo antes posible. Hoy corrió la versión de que esto sería consecuencia de una presión que ejerció el vicepresidente de la República. Desconozco. Nosotros no hemos participado como movimiento. Vos sabés que nosotros no tenemos votos dentro de la Cámara de Senadores que pueda determinar o volcar una elección. Esta ha sido una mayoría consolidada entre el oficialismo y la oposición y bueno, yo me imagino que el presidente habrá estado haciendo las consultas con sus aliados en el Senado. No estamos nosotros en ese grupo, así que finalmente se habrá decantado sobre la figura de Emiliano Rolón y de vuelta. Celebro esta decisión y todo lo mejor para él, de recibir la confirmación por parte del Senado. Claro. Todo el compromiso también del día de mañana, si me toca a mí, de colaborar con su gestión. Bueno, estábamos hablando antes de ir al Congreso acerca de tus proyectos en materia de salud, educación, compañía. Ahora se cambia la ley de contrataciones públicas, ¿verdad? Hay nuevas exigencias. Siempre se cuestionó los negociados que se hacen y lo caro que le cuesta al Estado paraguayo cualquier obra pública que se realice. ¿Qué es lo que podría hacer en el caso de que llegues a la presidencia de la República para que se hagan las obras públicas, pero sin los sobreprecios que al parecer actualmente tiene? La estructura de gobierno, el Poder Ejecutivo, una estructura jerárquica con una jerarquía casi militar. Impresionante cómo funciona esto dentro de la administración pública. A pesar de ser una organización civil, tiene una estructura muy vertical, ¿verdad? Y el funcionario depende del jefe y el jefe de su jefe y el jefe de su jefe de su jefe y así sucesivamente hasta que llegan al máximo representante del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Cuando la cabeza está podrida, es imposible que el cuerpo funcione de manera correcta. El problema no es la ley de contrataciones públicas, el problema es quién está al frente del Poder Ejecutivo. Y esta es una oportunidad que se da cada 5 años. Yo le hago responsable a Mario Abdo Benítez de los casos de corrupción en su gobierno por las designaciones que él hizo y los intereses que él ha tenido y ha mantenido a lo largo de este gobierno. Entonces, ¿cuál va a ser mi propuesta de cambio? Por supuesto, cambiar a la cabeza del Poder Ejecutivo y no permitir que su representante, que es el que quiere que gane el domingo, pueda salir victorioso. Así que luchar con toda mi fuerza y a partir de ahí la designación de personas idóneas, competentes, patriotas, para que estén en cada uno de los ámbitos de competencia del Estado. Si hay algo que falla en el país y normalmente falla y desde décadas y décadas, es el control. No depende, va a depender del Poder Ejecutivo, muchos de los controles. ¿Qué se puede hacer para que el control sea efectivo y que finalmente los hechos de corrupción se minimicen? Porque también la corrupción va a seguir existiendo, pero debería minimizarse. Yo no estoy de acuerdo con eso, que los controles no se pueden hacer del Poder Ejecutivo, ¿verdad? No, digo que no todos los controles. No, pero los mayores controles, ¿verdad? ¿Quién tiene el mayor incentivo de que haya controles dentro del Poder Ejecutivo? El mismo Poder Ejecutivo. Sí, claro. Y el Poder Ejecutivo tiene sus herramientas, ¿verdad?
El problema es que se desmontaron todas esas herramientas. En el gobierno de Horacio Cartes propusimos la ley de acceso a la información pública, se abrieron las oficinas de transparencia en cada una de las instituciones, se creó la Secretaría Nacional Anticorrupción, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción que funcionaba. Por ejemplo, un dato muy sencillo, ¿vos sabés cuántos funcionarios públicos hay hoy? No se sabe, porque No. este gobierno decidió dejar de publicar la cantidad de funcionarios públicos. Hay algunos que dicen que entraron 60.000, hay otros que dicen que entraron 80.000, nadie sabe. Anteriormente sabíamos por día cuántos entraban. En 5 años aumentó en 5.000 funcionarios y aumentaron principalmente en áreas de salud, de educación y de seguridad. Entonces yo estoy convencido de que el Poder Ejecutivo tiene enormes herramientas. A mí me tocó ser ministro de Hacienda y yo recuerdo que cada vez que venía un pedido de informe bajo la ley de acceso a la información pública, decía, no solamente le van a responder al que preguntó, a partir de ahora esa información van a subir a la página web y van a mostrar, porque realmente no hay información que no se deba mostrar. Pero se acabó la discusión sobre la información pública. ¿Por qué? Porque este gobierno se encargó de opacar nuevamente la administración del Estado, ¿verdad? Entonces, creo que se pueden generar grandes cambios a partir de esas medidas. Y por otra parte, Santiago Peña, en el caso que seas presidente de la República, la Unión Europea ha acordado entre todos los países exigencias nuevas a los países que exportan sus cosas a la Unión Europea. Y muchas de ellas van a afectar a Paraguay, porque exigen la trazabilidad. Hay acá leyes que permiten que se desmonte una porción del monte, y bueno, ellos dicen nada de desmontes, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso que seas presidente de la República, ¿qué vas a hacer con esa norma de la Unión Europea y qué se podría hacer? Yo, como presidente de la República, voy a defender los intereses del Paraguay. Voy a llevar una voz firme, fuerte, de que el Paraguay se tiene que desarrollar, de que el sector productivo va a seguir creciendo en el Paraguay y que vamos a ser respetuosos con las normas medioambientales, nacionales e internacionales, que nadie más que los paraguayos queremos ser conscientes con el medio ambiente y no deteriorar, para lo cual vamos a mostrar las medidas de mitigación que se están llevando adelante, muchas de las cuales que mucha gente no sabe. Pues la realidad, Carlos, y a mí me tocó, yo estuve en organismos internacionales, yo estuve en el gobierno nacional, cuando de repente sale una normativa en el gran país del norte, en Norteamérica o en Europa, muchas de esas personas que están evaluando a Paraguay nunca en su vida vinieron a Paraguay. Entonces, este es un trabajo que estos países van a tener que mirar con mayor detalle. Con aquellos que dicen que muchas de las noticias son producto de informes que envían las ONGs. Y informes sesgados con intenciones de seguir ordeñando una vaquita que le permita a ellos decir, ¿sabe que yo voy a defender el medio ambiente en Paraguay? O yo voy a defender a los pueblos originarios. Nadie va a defender el Paraguay más que nosotros, nadie, ninguna organización de afuera. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a ellos que hagan un mejor trabajo en el Paraguay y nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo nosotros mismos. A mí me tocó sentarme con organismos multilaterales de crédito que quieren ellos instalar su agenda. No por una cuestión maliciosa, porque dice, yo implementé esto en Colombia, en Chile, en Perú, vamos a hacer también en Paraguay. Y de repente vienen y dicen, tengo una cooperación para el Paraguay. Y muchas veces la gente dice, bueno, metele. No es así. ¿Qué va a hacer? Esto va en línea con los intereses que tiene el Paraguay, esto va en línea con los intereses que tiene un gobierno. Lo que nosotros tenemos que hacer es, este es el rumbo para el Paraguay. ¿Vos querés colaborar? Colaborá con nuestro plan. No vos querés venir a implementar tu plan. Ahora, pero no solamente la Unión Europea, todos también organismos. China tiene 10 años más para implementar lo mismo que está implementando la Unión Europea. Es decir, la tendencia del mundo va hacia eso. ¿Qué va a hacer Paraguay? Pero Paraguay ya es un país que es prácticamente neutral en emisión de gases de efecto invernadero. Y el potencial que tiene hoy en todo lo que es la generación de bonos de captura de carbono, o sea, estamos hablando de mercados de billones de dólares y con un impacto medioambiental. O sea, yo no tengo ninguna duda. En el contexto mundial, Paraguay es uno de los países más responsables en materia medioambiental. ¿Estamos nosotros generando un desarrollo productivo? Estamos generando. Nosotros estamos desarrollando el Paraguay. Es fácil cuando vos ya deforestaste todo tu país, decir ahora no tiene más que derribarse ni un solo árbol. No, nosotros tenemos que desarrollar el Paraguay, pero también tenemos que tener mitigación y tenemos que preservar. Vos sabés la cantidad de bosques que tiene el Paraguay, parques nacionales públicos, y no hay guardabosques.
Entonces nosotros necesitamos generar ingreso en el Estado para que el MADES pueda salir a controlar, para que el MADES pueda salir a sancionar. Pero eso tiene que también contar con recursos económicos. ¿Esos recursos dónde van a venir? Y van a venir el desarrollo. Entonces, no es decir, que el Paraguay no se pueda hacer más nada. No, Paraguay puede y debe crecer. Y también Paraguay debe mejorar su mecanismo de control y de mitigación sobre el medio ambiente. Uh-huh. Y en el ámbito político interno, ¿qué es lo que se puede hacer con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico? Hace años que nosotros venimos pregonando, tanto acá en los programas de Unicanal como en los programas de radio, de una mayor decisión en la lucha contra el narcotráfico. Ni siquiera radar todavía tenemos. Y de esto venimos hablando y pidiendo en cada presupuesto desde hace 20 años, un poco más quizás, y no se compra. ¿Por qué no hay una acción decidida de parte de los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué podría, si fueras presidente, si ganaran las internas, después las nacionales, cómo pensás encarar la lucha contra el narcotráfico? Primero, restituir los controles de la SENADE en el Chaco y en los puertos, que en este gobierno se levantaron, y como consecuencia de eso, las mayores incautaciones de droga en la historia que salieron del Paraguay, pero que no fueron confiscados en Paraguay, sino en los puertos de Uruguay y de Europa, contaminado con productos legales, con productos de exportación. O sea, restituir eso, fortalecer, ¿verdad? Por supuesto que hay que invertir en radares y en los escáneres, que no se ha hecho en este gobierno. Y creo que también es un trabajo decidido por parte del Poder Ejecutivo, una lucha frontal. Yo te digo, Carlos, y lo he repetido en varias oportunidades, este gobierno ha sido permeado por organizaciones criminales a nivel internacional, ¿verdad? Y obviamente uno de ellos fue el exministro del Interior, Arnoldo Yucio, o sea, claramente con vínculo con el narcotráfico. Entonces, claramente acá hay una complicidad por parte del gobierno y obviamente eso lo vamos a cambiar apenas lleguemos. Uh-huh. ¿Y qué más necesita, qué más necesitan las fuerzas de seguridad para darle tranquilidad, para que el paraguayo pueda trabajar tranquilo en su tierra? Primero tenemos que tener una economía que crezca. Cuando la economía está estancada, cuando la canasta básica aumenta y automáticamente aumenta la delincuencia. O sea, esto está en las estadísticas, no estoy inventando absolutamente nada. Y después nosotros tenemos que separar lo que es el problema de los delitos transnacionales, el narcotráfico, y después el problema de la inseguridad urbana. Y ahí tenemos que volver a fortalecer al Grupo Lince, que este gobierno se encargó. Acordate cuando comenzó el gobierno, el ministro Villamayor decía, no, le vamos a sacar la capucha a los Lince y tienen que tener su nombre. Cuando él ni siquiera se tomó el trabajo de entender que esa no fue un invento nuestro, fue la experiencia exitosa de Panamá, que así como Paraguay, con una población pequeña, se daba cuenta que el oficial que salía ante un llamado de inseguridad y muchas veces se encontraba con un pariente o con un amigo. Entonces, preservar su seguridad y su identidad era un tema central. Y nosotros lo experimentamos. Impresionante el impacto que tuvo el Grupo Lince en la ciudad, que llegaba automáticamente disminuida la inseguridad. Entonces, vamos a volver a restituir, pero también no nos podemos olvidar de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que ser fortalecida, tiene que tener buenos salarios y tiene que tener recursos adecuados. ¿Cómo es posible que la policía tenga 50.000 guaraníes para su combustible? Inaceptable, inaceptable. No se entiende. Inaceptable, inaceptable. Y después tener el problema de la Marina, el problema del contrabando, o sea, todo forma parte de un cóctel explosivo, ¿verdad? Yo permito que entren productos de contrabando. Con eso yo estoy matando la industria nacional, con eso recaudo menos impuestos, después no tengo la plata para poder pagarle finalmente a los policías que tienen que controlar. ¿De dónde sacan la plata? Y tienen que estar haciendo plata por los productos que pasan debajo del puente. Entonces, el funcionamiento de la administración pública es un funcionamiento muy complejo, Carlos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo que la política pública tiene que ser la que va a dar la solución. Y quien conoce la política pública, alguien que tiene experiencia y que se preparó para eso. Ahí es donde yo no tengo miedo del desafío. Ahora que estás en la política y en el Partido Colorado, ya sabes lo que dicen de no haber abrazo. Marito no se va a abrazar con nadie. Velázquez tampoco, Vince... vamos a decir que él es el que dice eso. Sí, pero también algunos referentes de su movimiento que quieren quedar, no sé si querrán quedar bien con él o no, pero también lo dicen. ¿Crees que si ganás vas a poder unir a todo el partido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo harías? Voy a mostrarle el camino de por qué yo creo que soy la persona que va a reivindicar al coloradismo. Que puedo ser una persona joven, que puedo tener pocos años de antigüedad, pero soy una persona que he demostrado con mi conducta
el compromiso con el partido y mi compromiso con el país. Y desde el partido servir a todo el país. Algunos colorados, amigos, me dicen que temen que ocurra lo mismo que sucedió con Blanca Ovelar, que no pudieron hacer que el sector que había perdido y que hizo una campaña en contra de Blanca Ovelar, y bueno, temen que se repita eso. ¿Es posible? ¿Cómo harías para evitar que se vuelva a repetir? Yo creo que no, por dos razones, Carlos. Una, el Colorado tiene todavía muy fresco en la memoria la experiencia del 2008 cuando cayó el partido, ¿verdad? Y los actores que propiciaron la caída, principalmente Luis Castiglioni y Nicanor Duarte Frutos, ellos no sufrieron, ellos continuaron gozando de manera plena. Nicanor se fue a la Argentina, disfrutó de un exilio político dorado probablemente, pero el dirigente, el pueblo colorado, pasó muy mal esos 5 años de gobiernos que no eran colorados por las persecuciones, las destituciones. Entonces, por un lado dicen, nosotros ya sufrimos, los de arriba se quieren pelear, pero después los de abajo somos los que sufrimos. Nones. Segundo, el nuevo sistema electoral de listas desbloqueadas hace que a partir del 18 el Partido Colorado va a tener candidatos a gobernadores, junta departamental, va a tener candidatos a diputados y senadores, que van a ser la combinación de dos movimientos, pero van a estar todos dentro de la lista 1. Y va a ser muy difícil para ellos salir a pedir votos para ellos, porque ahora en el Senado, desde el número 1 hasta el 45, tienen las mismas chances. Entonces, ellos no van a poder salir a hacer candidaturas, pedir votos para ellos, pero decir, no, sabes que puedes votarle al que quieras en la cabeza. Entonces, eso también va a ayudar al proceso de unión. ¿Y con Itaipú qué vas a hacer si llegas a ser presidente? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a negociar? A ver, en el caso de Itaipú, obviamente... Porque este gobierno finalmente no negocia, lo dejó otra vez. No, en realidad negoció, en base a los intereses de Brasil. De ellos, pero lo patea otra vez para el próximo gobierno. Sí. Bueno, ¿cómo pensás hacer? Yo tengo el siguiente planteamiento, ¿verdad? Yo creo que el 1 de enero se inaugura un nuevo gobierno. El presidente Lula ha demostrado en el pasado ser tremendamente considerado, no quiero decir generoso porque no es Dávila, es considerado con el Paraguay. Nosotros no podemos desconocer la diferencia relativa, el tamaño que tiene el Brasil. Brasil es la 8ª economía más grande del mundo, ¿verdad? Es un jugador mundial, es nuestro mayor socio comercial. Itaipú no es el único tema de discusión con Brasil. Yo sé que de repente esto es lo que monopoliza la discusión, pero en realidad nosotros tenemos una agenda muy amplia y mi interés es abrir una mesa de diálogo muy amplia en diferentes ámbitos, principalmente en el económico, en la generación de empleo, en traer mano de obra al Paraguay, generar oportunidades laborales y también en el campo de Itaipú Binacional poder generar un espacio de debate y de diálogo que sea beneficioso para ambas partes, donde Paraguay necesita, mientras despliega una red eléctrica para que podamos utilizar nuestra energía lo más rápido posible, poder sacar el mayor beneficio. El mayor beneficio puede venir de una tarifa más alta o puede venir también de un precio por la compensación de la energía cedida. O sea, en esto yo no soy el experto, pero hay gente en el Paraguay que conoce mucho de esto, ingenieros eléctricos que conocen, que tienen experiencia, los cuales me están ayudando en poder entender. Pero esto no pasa por a ver si me va a dar una dávida, no. Es sentarse a conversar con criterios técnicos y decir, señores, en esta negociación creemos que hay un desbalance. Lo que ha ocurrido en el gobierno de Marito lastimosamente volcó la balanza hacia el Brasil. Entonces nosotros queremos plantear alguna serie de medidas que pueda igualar nuevamente y yo tengo la fe y la esperanza de que con el gobierno de Lula así lo vamos a poder hacer. ¿Y cuál es tu posición respecto del Mercosur y esta intención de Uruguay de negociar fuera del Mercosur acuerdos bilaterales con China, por ejemplo? Todo dentro del Mercosur, nada fuera del Mercosur. Así de categórico. Categórico. Nosotros sí tenemos que mejorar el Mercosur. Eso no quiere decir que tenemos que quedarnos con el status quo. Estuve hace una semana en Uruguay hablando con el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Herrera, quien participó activamente en la creación del Mercosur. Y él me decía, Santiago, acá hay que repensar al Mercosur, porque el Mercosur que nosotros pensamos en el 91 era un Mercosur donde no existían las economías de los servicios. Hoy gran parte del PIB de nuestros países está gracias a los servicios. Entonces nosotros tenemos que repensarlo nuevamente, pero nada fuera del ámbito del Mercosur. Yo creo que sería de una tremenda irresponsabilidad del Paraguay coquetear con esta idea que no nosotros vamos a ir a negociar por nuestra parte. Nosotros necesitamos que Brasil y Argentina entiendan que el bloque es nuestra gran fortaleza para también presentarnos ante otros bloques. El mundo se mueve en bloques.
O sea, Estados Unidos forma parte de un bloque económico con México y con Canadá. La Unión Europea lo mismo, los países de Asia pasan lo mismo. Sí. ¿Estaría a favor de un relacionamiento con China y Taiwán al mismo tiempo o no? Sí, nosotros tenemos relacionamiento con ambos. Nosotros tenemos sí, pero no relacionamiento, nosotros tenemos relacionamiento diplomático con Taiwán hace más de 60 años. Sí, sí. Y yo reivindico ese relacionamiento y voy a defender ese relacionamiento, pero no podemos desconocer que nuestro mayor socio comercial es China continental, el mayor, el número uno. Entonces nosotros estamos haciendo muchísimo y podemos hacer muchísimo más, porque ese comercio hoy es desigual. Nosotros le compramos a China continental y le vendemos muy poco. Ahora, nosotros no tenemos que pretender que ellos vengan a decir, che, a ver qué te puedo comprar. No, nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo en cómo nosotros posicionamos. Hoy ellos ya están comprando azúcar, están comprando soja, o sea, los productos que les interesan ellos compran. Ahora, nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo en cómo posicionamos nuestros productos, claro, incluida la carne. Pero también hay un peligro. Después te llenan el mercado con sus productos y te funden las industrias. Y ya pasó con países que están muy cercanos al nuestro y cuyas deudas son increíbles con la China. Sí, hay que saber. Es decir, esto, hay que saber, ¿verdad? Pero hay que hablar de todo eso. Mucha gente te habla de China continental como si fuese el paraíso y sí, Paraguay va a resolver su problema. No va a resolver. A mí me ha tocado, uno, trabajar en países de África donde hay una enorme influencia de China, y también me ha tocado hablar con autoridades en países como Ecuador, como en Panamá y en Costa Rica. Son países que recientemente han abandonado su relación con Taiwán y se han acercado más a China continental, y no es fácil la relación con China continental, no es fácil. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo crees que va a ser tu relación con Estados Unidos? Muy buena como lo ha sido históricamente. Vos sabés que yo me formé en los Estados Unidos, trabajé en los Estados Unidos, siendo director del Banco Central, mantuve una relación muy fluida, principalmente con el Tesoro americano, y luego ya como ministro de Hacienda, ni qué decir, en el tiempo que yo era ministro de Hacienda, el Ministerio, la Secretaría del Tesoro tiene un área de asistencia técnica con 5 áreas de trabajo. En las 5, ¿verdad?, tenían un representante local que estaba trabajando, incluido temas de prevención de lavado de activos, así que fue una relación siempre muy fluida. Y bueno, no hay ninguna duda de que Paraguay es un gran aliado de Estados Unidos. Históricamente ha sido. Sí, también creo que nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo en cómo nos posicionamos en el mercado americano. Por ejemplo, ahora con la apertura del mercado de la carne y otros productos que también se pueden abrir. Fuiste presidente del FEI cuando eras ministro de Hacienda. Sabes perfectamente cuál es el nivel del sistema educativo que tenemos en Paraguay. ¿Hacia dónde apuntarías para mejorar y que tengamos una verdadera calidad educativa en Paraguay? Y desde que nacen los chicos prácticamente, desde el programa inicial hasta que terminen la universidad. Sí, te agradezco mucho porque estos son temas súper sensibles, Carlos, y yo me he tomado el trabajo de aprender de gente que conoce mucho de esto, ¿verdad? O sea, no soy una persona formada en materia pedagógica o de política educativa, pero sí le he dedicado muchísimo tiempo a esto. Y la razón es básica. Paraguay ha sido muy exitoso en conquistar una estabilidad macroeconómica que está hoy siendo puesta a prueba por este gobierno, pero es una conquista de la sociedad paraguaya. Entonces, el progreso y el desarrollo del Paraguay no viene por más estabilidad macroeconómica, viene por la mejora del capital humano, cual tenemos que trabajar en la educación y en la salud. Ahora, estas dos tienen que trabajar juntos. ¿Por qué? Porque sabemos que los primeros 1000 días del niño, desde su concepción, son vitales para el desarrollo. Vos podés enviarle a un joven que terminó el colegio a la Universidad de Harvard, pero si no se alimentó apropiadamente en los primeros 1000 días, ya no va a poder absorber. Seguir siendo analfabeto funcional. Va a seguir. Entonces, tenemos que trabajar en el ámbito de la salud pública para esos primeros 1000 días. Tenemos que profundizar la cobertura en la educación inicial. El jardín de infantes, el preescolar y el primer grado, donde hay menor cobertura de profesores. Tenemos que trabajar porque no salen los suficientes profesores de los institutos de formación docente, porque cuesta más formar un docente en esos ámbitos. Y probablemente tienen que ganar más también, porque es un trabajo mucho más exigente para esos primeros años. Y después tenemos que concentrarnos de que el niño aprenda a leer y que entienda lo que lee, que sepa sumar, que sepa dividir, que sepa multiplicar. En esto es fundamental entender, nosotros no tenemos que discutir cuál es la educación del siglo XXII,
¿Cuál es la educación? No. Nosotros tenemos que asegurarnos que los conceptos básicos que hoy estamos necesitando el chico pueda, para que cuando llegue a los 15 años y se tenga que evaluar en el mecanismo de PISA a nivel mundial, ese niño de 15 años pueda demostrar que entiende lo que lee. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de temas de ideología de género o enfoque de derecho, cuidado. Yo prefiero concentrarme en que lo que hoy tienen que aprender, lo que hoy forma parte del currículum, lo aprendan bien. Ese debe ser el objetivo. Hoy no lo están haciendo, hoy no están aprendiendo. Entonces, para eso el docente tiene que estar bien preparado, bien remunerado, tiene que tener la infraestructura adecuada. Tenemos que repensar el modelo educativo donde los niños, la escuela se va al niño y pensar que el niño tiene que ir a la escuela, para lo cual tenemos que desplegar un sistema de transporte público, ¿verdad? Que pueda trasladar, porque vos no podés decirle al niño, sabes que ahora tu escuela está a 10 kilómetros, porque ese niño no puede caminar 10 kilómetros. Tiene que haber un sistema de transporte público. Bueno, qué suerte que fuiste presidente del FEI. Bueno, está bien. Santiago, te agradezco que hayas venido. Muchas gracias. Espero que no pase mucho tiempo para que me invites nuevamente. No, depende de vos. Vos sabés que depende única y exclusivamente de no hablamos de fútbol, el tema, estamos mundial y nuestro equipo, pero bueno. Nosotros somos campeones, tricampeones. Sí, eso es lo importante. Gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Saludos a la audiencia y no se olviden, domingo 18 salgan a votar. ¿Sabes quién va a estar después? Sandra Noguera del Capo. Vamos a escucharle a Sandra. Bueno, perfecto. A la vuelta de la pausa. Se vino el calor, pero Bristol tiene la solución. Lleva tu aire split con instalación gratuita. Además, sorteo de millones en efectivo. Tu compra te sale gratis y en febrero, una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo. Escucha esta super oferta. Split Carrier 18.000 BTU. Ahora solo 18 cuotas de 369.000 guaraníes. Como regalo, una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable, contribuís a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Te presentamos Viviendas Sustentables, el primer producto para la adquisición y construcción de proyectos verdes con certificación H, a una menor tasa de financiación. Ingresá a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Muy bien, seguimos en el péndulo y saludamos ya a Sandra Noguera, gerente general de Capro. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, Carlos. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Saludo a toda tu audiencia y espero poder traer información valiosa para todos. ¿Y qué tal si comenzamos por el tema de la Unión Europea? ¿De qué manera? Sí, no, por el tema de esto que decidieron de que todo tiene que tener trazabilidad y que aquello que no tiene trazabilidad desde que se tira la semilla o sale del huevo la gallina, no va a poder ingresar a la Unión Europea. ¿Cómo toman ustedes esa normativa, primero? Y segundo, ¿de qué manera puede afectar al sector? Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar en qué etapa estamos, ¿verdad? Sí. Si bien el Parlamento Europeo hizo ya una previa aprobación, todavía sigue su proceso, se tiene que adoptar formalmente esa reglamentación en la Unión Europea. Se estima, o por lo menos las noticias desde la Unión Europea, son que entraría en vigencia, o sea, se aprobaría a mediados del 2023 y se tiene que implementar dentro de los 18 meses después de su vigencia. Básicamente esa reglamentación va a suponer un desafío para todos los que exportan a la Unión Europea, en el sentido que van a tener que demostrar la trazabilidad. Claro, no es solamente para Paraguay, no es para ni Paraguay. Para Sudamérica, es para todo el mundo. Exacto, porque lo que busca es la Unión Europea garantizar que lo que se va a comercializar dentro de la Unión Europea proviene, o sea, no provocó de ninguna manera deforestación desde el 31 de diciembre de 2020, o sea, tiene una fecha retroactiva. Entonces, el desafío es ese, Carlos. Nuestra producción ya es sustentable, pero tenemos que demostrar, porque ese reglamento lo que está pidiendo ahora es una declaración de diligencia debida, en la cual... ¿Qué es una declaración de diligencia debida? Bueno, en ese documento se va a tener que poner las coordenadas de las parcelas donde se hizo la producción de la soja. Entonces va a tener que demostrar que esa parcela cumplió con todos los requisitos
desde el punto de vista medioambiental, Sí. cumplió todas las leyes, no solamente medioambientales, sino también se respetó los derechos humanos y el pueblo, los derechos de los pueblos originarios o indígenas. Entonces es bastante desafiante y la conversación que nosotros tenemos que tener, y me refiero nosotros a todos los actores o los eslabones de la cadena, junto con el gobierno, es qué hacemos para demostrar, qué hacemos, qué documentos preparamos, como lo están haciendo en otros países. ¿Y ya hay acercamiento con el gobierno? Vamos a tener una reunión ahora en el Consejo Asesor Agrario, si bien Capro no forma parte, no es miembro del Consejo Asesor Agrario, participa de algunas reuniones puntuales, por ejemplo, cuando se discutió el Código Ambiental, nos invitaron, no tenemos derecho a voto, pero sí creemos que participar de esos espacios donde todos tengamos la posibilidad de discutir eso es fundamental. Sí, con el gobierno todavía no tuvimos ese... Es decir, desde el gobierno nadie se acercó a ustedes, No. Porque el interés debería ser del gobierno. No, desde el gobierno acercarse a no, ustedes. desde la Capro sí surgió una iniciativa con los diversos actores, nos reunimos ya con la UGP, con CAPECO, con FECOPROD, con la APS, hicimos una reunión en Capro justamente para alertar de todo lo que se viene y cómo podemos trabajar coordinadamente todos los sectores y proponer o elevar recomendaciones al gobierno. Porque esta es una tendencia que va a seguir. Sí, es una tendencia y sobre todo hay que ver dónde están los puntos más controvertidos, dónde están las exigencias que podrían suponer un problema real para nosotros. Para Paraguay, sí. Por ejemplo, nos preocupa que haya una exigencia de segregación física de los productos trazables, ¿verdad? Entonces, eso significa una logística que actualmente no tiene Paraguay, tenemos que desarrollar. Y como te digo, en otros países también se están haciendo conversaciones desde el sector gremial con el gobierno, y el gobierno ya tiene planteado, por ejemplo, en Argentina, hacer reuniones bilaterales con la Unión Europea para presentar sus recomendaciones. Entonces, lo que yo digo es que lo que tenemos que tener ahora son ese tipo de conversaciones, tener esa apertura y no presentar esto como un problema de soberanía, de que vienen a tratar de imponernos cosas, porque finalmente es el mercado, son cuestiones de mercado, no de soberanía. Así mismo. Fuerte que están las dos tendencias acá. Sí. Aquellos que son ultranacionalistas y dicen no quieren venir a imponer todo lo que quieren, también en materia comercial, no solamente educativa, etcétera, etcétera. Están los que dicen no, esto es un excesivo proteccionismo de la Unión Europea, y bueno, y están los que dicen que no, el mundo está girando para otro lado y tenemos que adaptarnos al mundo. Vos tenés que ver a la Unión Europea como tu cliente. Claro. Si vos sos mi cliente y me pedís un traje gris, yo no te puedo vender un traje azul. Vos me estás pidiendo un traje gris. ¿Y qué supone que yo no te pueda dar? Que vos me digas, ¿sabes qué? Rechazo tu producto. No entras acá, no me interesa lo que vos me estás ofreciendo. Y eso no significa que otros mercados no van a querer el producto, pero significa que por ahí nos pagan un menor precio. Bueno, otro tema. Sí. Ya está el tema de la Unión. Otro tema. Argentina tiene intenciones de cobrar un peaje La hidrovía. Todo, sí, en la hidrovía. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está? Ustedes hablaron con el gobierno está hablando a través de la Cancillería con los pares argentinos, ¿se va a aplicar o no? Porque el Paraguay, por ser mediterráneo, ya tiene un sobrecosto de todo lo que envía al exterior, solamente por ser mediterráneo. Y llega, creo que los últimos datos hablaban de 128 millones de dólares más le costaba a Paraguay sacar los productos por ser país mediterráneo. Un nuevo peaje va a encarecer aún más y hasta casi puede terminar la competitividad de los productos paraguayos. ¿Qué están haciendo al respecto? Es un nuevo factor que resta competitividad a nuestro producto de exportación, lastimosamente, y que el gobierno argentino, en forma unilateral y en violación al Tratado de la Hidrovía, decidió, a través de una resolución, aplicar ese peaje. Pero en esa resolución dice, bueno, se va a poner en vigencia una vez que se haga un proceso de participación ciudadana donde se pueda escuchar a todos los afectados, ¿verdad? Nosotros desde el sector privado también alertamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de eso. Por suerte, los representantes hicieron rápidamente una reunión de urgencia con sus pares del Mercosur. Lo que se logró es tener esa reunión bilateral, o sea, multilateral, y lo que falta ahora es la respuesta del gobierno argentino, porque el gobierno paraguayo fue concreto, presentó un pedido concreto de una prórroga de 180 días para que no se aplique el peaje. ¿Cuándo tendría que haber regido ya
Y bueno, ese peaje? en teoría, una vez que se haga el proceso de participación ciudadana, que ya se hizo el 17 de noviembre, entonces ahora tenemos que esperar que evalúe el Ministerio de Transporte argentino la respuesta que obtuvo ahí. Y bueno, y finalmente cuando ellos decidan, si ellos deciden aplicar desde mañana, es desde mañana. Lastimosamente es así, por eso nos urge que el gobierno no baje los brazos en ese sentido y siga bien de cerca con las negociaciones como para que esto no nos afecte justamente en esta cosecha. ¿Te imaginas que del mal año que estamos saliendo, de un quiebre de cosecha mal 60%, que otra vez nos afecten justo en una buena cosecha con el tema de este peaje nuevo, que es un costo adicional que no estaba ¿Y cuánto nuestros más o menos planes? representaría para todas las exportaciones del sector? Solamente hablando del sector, Creo, no estoy segura, de más de 30 millones de dólares. más de 30 Sí. millones de dólares. Sí. Qué cara dura son nuestros vecinos. Sí. Qué cara dura son. Más de Saludo a todos. es mucha plata otra vez para el sector. Es mucha plata otra vez y no estamos en condiciones de tener otros factores que nos inciden negativamente porque son muchos los desafíos que tenemos que afrontar. Y bueno, ya toda la ciudadanía sabe que estamos luchando contra el flagelo del contrabando, contra la informalidad, contra falta de reglas claras. O sea, son muchas cosas que nos afectan y que lastimosamente esto es algo que va en contra de la armonía del ¿Tienen Mercosur. alguna representación ustedes en las discusiones con los argentinos? ¿Tienen algún referente en la Cancillería cuando se discute estos temas? El sector privado participa de las negociaciones o para presentar la postura o recomendación Sí. a nuestros Pero no de las reuniones representantes. entre los países. No, las negociaciones entre países no. Ujú. El- Está complicado el tema. Está complicado, pero nosotros ponemos toda nuestra ficha a nuestros representantes y esperamos que las negociaciones sean fuertes y que la postura de todos los demás países afectados también acompañe la de Paraguay. Si bien Paraguay va a ser el más afectado, también tenemos que tener ese espíritu de unión y de respeto sobre todo a los tratados, ¿verdad? Que Y para eso se hacen, para Esto que se no respeten. viola ninguna norma del Mercosur. El Tratado de la Hidrovía, donde expresamente dice que ningún Estado parte puede en forma unilateral establecer un peaje sin consentimiento de los demás. Y eso está haciendo Argentina, o pretendiendo hacer. Hay veces que uno se pregunta para qué está el Mercosur. Yo creo, como dijo anteriormente el candidato que estuvo antes que yo, que tenemos que fortalecer el Mercosur. Si a la Unión Europea le funcionó de alguna manera, ese tendría que ser Sí. nuestro norte, porque solos se hace más complicado todo y deberíamos tener ese espíritu de unión y de... Totalmente, solo que no y de somos trabajo. europeos. El problema es que no somos europeos nomás. Acá por Sudamérica somos muy vivos en algunos países. Y bueno, pero ¿ven ustedes que existe posibilidad de que se evite ese peaje? Está complicado. Está O sea, complicado. por lo menos lo que nos están diciendo las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores es que la postura argentina es aplicar como sea, ni siquiera están respondiendo al pedido de prórroga. Ujú. Bueno, segundo tema. Sí. Ahora el tercero, ¿cómo está toda la producción, la cosecha para el 2023? Después de estos 2 últimos años en baja, ¿qué va a pasar? El pronóstico es bueno, estamos esperando que el clima acompañe, que haya lluvias en todo este diciembre y si se dan esas condiciones, la producción va a estar rondando nuevamente los 10 millones de toneladas. 10 millones. 10 millones de toneladas, lo cual no implica que va a ser una recuperación total para la agroindustria, porque los factores limitantes... ¿Cuánto fue el tienen mejor año? ¿Cuántas toneladas de producción? Más de 10 millones de Más de toneladas. 10 sí, millones. más de 10. Y la peor fue la de 3 millones, La gran sequía del 2012. la sí, de 2012. Sí. Que mucha diferencia, ¿no? Lo que afecta a la sequía. Y bueno, y estas lluvias, todo Sí. esto que está pasando actualmente, estas últimas lluvias, ¿mejoran el suelo? ¿Permiten que se pueda tener esperanza de una buena cosecha? Sí, bueno, comparando un poco con lo que fue el año pasado, con la sequía que tuvimos, el suelo no tenía tanta reserva de agua tampoco. Ajá. Entonces, si no se dan lluvias tan grandes como la que estamos esperando, por lo menos la situación creemos que no va a ser tan dramática como catastrófica. así. Exacto, porque hay una mayor reserva de agua. Entonces, si se dan esas condiciones, va a ser una buena producción, tanto en volumen como en calidad, que eso es fundamental también para el procesamiento. Y finalmente, ¿por qué no industrializamos? Porque hay ¿Por factores... qué tenemos que enviar a la Argentina y los argentinos envían industrializados nuestros productos?
porque nos falta una política industrial. No hay una política de Estado que diga, mi país tiene que volcarse a industrializar en mayor medida la materia prima agrícola que ya produce. ¿Pero es por falta de pienso o es falta de decisión política? Falta de decisión política. No creo que sea por falta de pienso. Falta de decisión política. Bueno, entonces alguien está lucrando con esa situación. Eso dijiste vos, no yo. No, claro, no, porque, o si no, no tiene sentido, porque es tan elemental lo que estamos hablando, ¿verdad? Que si no se hace, es porque alguien está siendo favorecido con que no se haga eso. Bueno, y ese grupo tiene que ser muy reducido y está logrando resultados. Mira, a mí me parece, traje este gráfico porque me parece fantástico, que lastimosamente no llega. Vamos a mostrar la cámara. Pero, mira, ¿qué posición ocupa Paraguay en la producción? A nivel mundial, nosotros estamos quinto como mayores productores mundiales. Pero si comparamos con los que están ocupando los primeros lugares, primer lugar es Estados Unidos, el segundo es Brasil, le sigue Argentina y China. En volumen, nosotros no tenemos nada que hacer con ellos. Sí, salvo China, sí, tiene una producción de 15 millones de toneladas, nosotros de 10, pero China, para que vea su procesamiento, procesa más de 142 millones de toneladas, lo que implica que ellos están buscando por todo el mundo importar la materia prima. Son los mayores compradores de soja en estado natural. Entonces, nosotros tenemos que tener esa política de decir, queremos incluso importar soja para poder procesar dentro de nuestro país, considerando todos los beneficios que tiene una mayor industrialización dentro de nuestra frontera. Vamos a generar más puestos de trabajo, mayores ingresos de divisas, vamos a generar mayor recaudación al gobierno para que pueda hacer frente a sus gastos. ¿Plantearon eso al Ministerio de Agricultura? Sí. ¿Y no le dan pelota? Nosotros trabajamos en la modificación del régimen de admisión temporaria. Se logró que se aprobó un decreto en mayo, lastimosamente se terminó reglamentar en agosto, lo cual hizo que no se pueda aplicar porque la cosecha de los países de la región ya estaban totalmente colocadas. Entonces, es un decreto que encima tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y que nosotros pedimos la prórroga y todavía el gobierno no nos responde. Lo ideal sería que algún legislador esté viendo este programa y diga, yo tomo esto como una bandera y voy a hacer un proyecto de ley que permita la importación de soja en estado natural con fines de industrialización, no para reexportar en estado natural. Perfecto. Sandra, espectacular, muchísimas gracias. Es increíble cómo pudimos resumir 3 temas importantes en poco tiempo, así que te agradezco que hayas venido. No, gracias a vos y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Sandra Noguera, gerente general de Capro. A la vuelta de la pausa, una nota grabada ya de antemano con Pablo Beltrán, que es director del CONES en Ecuador, y nos va a contar cómo es el CONES, cómo funciona el CONES, cómo es la educación superior en Ecuador, y les juro que le va a dar vergüenza después cómo es la situación acá en Paraguay. Vean, escuchen atentamente lo que dice Pablo Beltrán a continuación. Ya volvemos. Bien, ingresamos al último bloque del péndulo. Estamos en compañía del profesor Pablo Beltrán. Él es el presidente del CONES de Ecuador, que es lo mismo que nuestro Consejo Superior de Educación CONES acá en Paraguay, presidido por el padre Narciso Velázquez. Bueno, y con él vamos a hablar acerca de cómo se habilitan las carreras, las universidades, qué se tiene en cuenta, hacia dónde tienden las universidades de hoy para el futuro y cómo debe ser en Latinoamérica. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de saludar a los paraguayos en esta noche. Bueno, profesor, cuéntenos, usted es presidente del CONES. Usted sabe que en Paraguay hay muchos problemas con el CONES. Incluso al CONES muchas veces le dicen club de amigos. ¿Cómo hicieron en Ecuador para superar esa etapa y lograr la verdadera institucionalización del CONES? 2 precisiones. La primera, en el Ecuador, el consejo que regula la educación se conoce como Consejo de Educación Superior, que entiendo que es lo que aquí funciona como CONES. Como el CONES, sí. En segundo lugar, acerca del CONES, lo que está haciendo, desconozco, soy ecuatoriano y llegué el día de ayer, así es que no conozco pero sí puedo compartir la experiencia del Ecuador. En el Ecuador, en este momento, tenemos un nuevo reglamento de régimen académico, que es una regulación expedida por el mismo Consejo de Educación Superior para poder determinar el proceso de aprobación, lo que aquí se conoce como habilitación de carreras y programas.
nosotros nos dimos cuenta de que un reglamento en el cual no había sanciones para el mismo administrador, es decir, para el mismo CES, cuando incumplía los tiempos de aprobación de una carrera o programa que estaban dados por la ley, o más aún, cuando no cumplía con los tiempos que la sociedad exigía, entonces el Consejo hacía que duerman esos programas de manera irresponsable, causando ineficiencia en el sistema de educación superior. Y podía tardar la aprobación de una carrera hasta 6 meses en el Ecuador, lo cual es impensable. ¿Por qué? Porque el mundo sigue adelante. El desarrollo no puede esperar a que una institución que regula la educación superior esté tardando meses en aprobar una carrera que demanda el mercado laboral. Por lo tanto, nos dimos cuenta de ello y actuamos de manera eficiente, de manera efectiva dentro del Consejo en este año 2022 y expedimos un nuevo reglamento de régimen académico, que es potestad del CES. ¿Cuánto tiempo hoy día Y con eso, hoy día nosotros ponemos de manera explícita que si una carrera o programa no es aprobada en 45 días, 45 días, entonces, si es que no se cumple, el presidente del CES, o sea, yo tengo la obligación de expedir una resolución dando por aprobada la carrera o programa, porque ya se ha cumplido el plazo que establece la ley. Y en la práctica nos ha llevado a que actualmente se estén aprobando en promedio en 30 días una carrera programa, en un proceso ágil, eficiente, pero sobre todo basado en la confianza y respetando la autonomía universitaria y la igualdad de oportunidades y pertinencia, que son principios que son transversales al desarrollo de la educación superior. Así, profesor, ¿qué se tiene en cuenta para habilitar una carrera en Ecuador? La autonomía de las universidades, se respeta la autonomía a partir de la confianza y desde el principio de que el Consejo de Educación Superior es un organismo público conformado por tecnócratas, sí, conformado por personas que no necesariamente tienen el conocimiento especializado en cada una de las carreras o programas que ofrece una universidad. Es decir, una universidad quiere ofrecer un posgrado en nanotecnología. En el CES no tenemos especialistas en ello. Por lo tanto, ¿con qué criterio podría un tecnócrata opinar sobre un proyecto de nanotecnología que presenta una universidad acreditada? O sea, es absurdo. Por lo tanto, partiendo de eso, de esa realidad, es de que decidimos que quien más conoce sobre el proyecto de carrera es la universidad que lo va a ofrecer. Entonces, si es que la Universidad Central del Ecuador decide ofertar una maestría en nanotecnología, es la universidad la que debe hacer la revisión de que cumple con todos los requisitos y lo que hace es subir a la plataforma que está habilitada en el CES los requisitos junto con un informe en el cual indica de que cumple con todos los requisitos, informe firmado por la máxima autoridad de la universidad, y para nosotros eso es suficiente. O sea, partimos de un principio de confianza, partimos de un respeto a la autonomía universitaria y de una coordinación con los otros organismos, porque en el Ecuador existe otro organismo como es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, que es el encargado de asegurar la calidad y es quien le da a la universidad la acreditación, que es el documento que le habilita a hacer uso pleno de su autonomía. ¿Después de cuánto tiempo se acredita una universidad en Ecuador? Una universidad, el proceso de acreditación en Ecuador se lo hace cada 5 años. Cada 5 años. Es decir, una universidad recibe la acreditación para los 5 años hasta que pase un nuevo proceso en el cual se le ratifica o se le quita la acreditación. ¿Y qué se tiene en cuenta para la ratificación o para quitarle la acreditación? Es todo un proceso complejo, porque lo que en el Ecuador se hace es no se categoriza a las universidades y mucho menos se evalúa, sino que se asegura la calidad, y para ello hay procesos de autoevaluación. La misma universidad se va evaluando y de acuerdo a esos resultados es de que el CASES, el Consejo de Aseguramiento, va asegurando la calidad a través de un proceso continuo. ¿Y qué parámetros tiene que usar la propia universidad para autoevaluarse? Son varios criterios, es de garantizar de que está cumpliendo con las funciones sustantivas de la educación superior, como es la docencia, investigación, vinculación y con una gestión e infraestructura adecuada para poder garantizar la calidad. En nuestro país, hablo de nuestro país, se dan ciertas situaciones muy particulares. Por ejemplo, se habilitan carreras de medicina
en universidades que nosotros decimos de garage, que son aparecen y desaparecen. Uno no sabe finalmente con qué clase de conocimientos salen los alumnos. Para evitar eso, ¿qué hizo Ecuador? El trabajo coordinado entre las dos entes rectores, entre el Consejo de Educación Superior, que es quien regula, y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, que es el que asegura la calidad y acredita. Entonces, en ese sentido, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad del CASES acredita a quienes cumplen con estándares de calidad. Y solamente para esas instituciones que tienen la acreditación es de que en el CES se implementa unos procesos a través de una normativa que les agilita y les faculta a autorregularse, es decir, ejercer plenamente su autonomía. Para aquellas universidades en el Ecuador, por suerte, de 62 universidades, solamente 2 están no acreditadas. Entonces, para esas 2 universidades el proceso sí tiene que el CES seguir revisando de manera minuciosa que cumplan los proyectos de carrera con todos los estándares para poderles habilitar. Pero en cambio para las otras 60 universidades que ya están acreditadas, entonces para ellas el proceso es mucho más ágil porque partimos del concepto de confianza y garantizamos el principio de autonomía y igualdad de oportunidades. Y, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para evitar la masificación de carreras? ¿Cómo se evita? En Paraguay sucedieron casos durante muchos años de que tenemos una cantidad importante de abogados o de contadores y el mercado es pequeño para tanta cantidad. ¿Qué se tiene que hacer para evitar eso? ¿Cuál es la política que el país debe seguir para evitar esa situación? Yo soy economista de profesión. Y como economista yo creo en las ventajas del mercado. El mercado se autorregula y el mercado dicta las pautas para que las instituciones que participan en ese mercado puedan actuar efectivamente. Entonces, no podríamos como Estado, como gobierno, como Consejo de Educación Superior, limitar la autonomía diciendo usted universidad puede ofertar carreras de derecho y usted universidad Y no puede hacerlo, porque ¿con qué criterio podemos hacerlo? Eso lo determinan las mismas universidades. O sea, las universidades deciden si ofertar o no una carrera de derecho viendo el mercado y viendo la pertinencia. Porque si le exigimos es de que dentro del cumplimiento de esos requisitos haya hecho un análisis de pertinencia. O sea, es decir, que ellos garanticen que los graduados de esa carrera es lo que requiere el mercado laboral. O sea, que es pertinente tener más abogados. Oh, perfecto, pero ¿qué pasa si las universidades se vuelven comerciales? Y entonces no les importa la pertinencia que usted está mencionando, ¿verdad? Y no se adecuan al mercado, sino se adecuan al bolsillo de los directores o los dueños de las universidades. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Y cómo se evita que eso ocurra? Ahí, ¿qué pasa? 2 cosas. La primera es que el mercado les castiga. ¿Por qué? Porque si yo tengo graduados de la Universidad X, en la cual tienen un título que no les permite la movilidad social, que no les permite acceder al mercado laboral, entonces el mismo mercado va a castigar a esa universidad disminuyendo la demanda por esa carrera en esa universidad. Es un mecanismo, dejar que el mercado. Pero el otro mecanismo es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad toma en cuenta ese factor para poder acreditar, extender la acreditación a la universidad en el siguiente proceso, en lo cual hace un seguimiento de graduados, hace un seguimiento de empleabilidad. Si es que bajan esos parámetros, la universidad no va a tener la acreditación. Por lo tanto, y si solamente con la acreditación puede funcionar, ninguna universidad se va a arriesgar por, como usted indica, interés económico, sí, claro, disminuir la calidad o no dar a los estudiantes las suficientes herramientas para que se inserten al mercado laboral. Mire, si todos pudieran manejar los conceptos que usted maneja, yo creo que Paraguay en particular tendría otro tipo de educación. Necesitamos más gente que piense como usted acá en Paraguay y que tenga esos parámetros, que entienda los parámetros de calidad. El problema se da cuando en el país no hay política educativa. No se sabe qué es lo que se tiene que enseñar a la próxima generación. No se tienen políticas de Estado de 20, 30 años para saber qué tipo de país tendremos o debemos pergeñar para dentro
para un futuro cercano, inmediato para los jóvenes que entran en las escuelas, en los colegios, pasan a las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil cuando en un país faltan ese tipo de políticas, profesor. Yo creo que en todo lado tenemos personal capacitado. Lo que hay es que buscarlos y crear los mecanismos para que estas personas estén frente a la toma de decisiones. En el Ecuador, por ello, tenemos un Consejo de Educación Superior, en este momento, que es el que yo presido, el cual tiene una estructura, una conformación bastante importante. Está conformado por 6 miembros académicos, que somos elegidos de entre los mejores del Ecuador a través de un concurso público de mérito de exposición muy exigente. Somos 6 académicos que no representamos a ninguna universidad, sino que representamos al sistema de educación superior, con amplia experiencia. ¿Cómo lograron eso? Y a este consejo está conformado, les decía, termino, por 6 académicos y por 4 ministros. Dentro de los ministros que están dentro del consejo son Ministerio de Producción, para que nos indique qué es lo que requiere el sector productivo. Ministerio de Planificación, para que nos dé las líneas hacia dónde va a ir el país en desarrollo. Ministerio de Educación, para ver cómo se articula la educación básica y general con la educación superior. Y Ministerio de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, para que nos diga la política pública de educación superior hacia dónde va dirigida. Por lo que, con eso, el Consejo de Educación Superior regula en base a una política pública que está alineada a los planes de desarrollo del Ecuador. ¿Cómo logramos eso? Eso de ahí, la Constitución de la República, en el 2008 que fue reformada, creó estos 3 organismos. La Constitución simplemente crea, dice, el sistema estará regido por el Consejo de Educación Superior y por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, por el CES y el CASE. Y dice que va a haber una Secretaría de Educación Superior que es como un ministerio. Y luego, la Ley Orgánica de Educación Superior determina cómo se conforma el Consejo de Educación Superior. Y luego ya en normativa interna se indica cuáles son los requisitos que debe cumplirse para poder participar y cómo se lleva a cabo este concurso. Si no, están alineados, evidentemente. El problema es cuando no existe ni siquiera una política que alinee los objetivos de un país. Para nosotros es preocupante porque, mire, me imagino que usted sabrá que Paraguay tiene una de las peores educaciones del mundo, lastimosamente, después de las pruebas de PISA y SNEPE que se hicieron acá en Paraguay, y bueno, y refleja claramente en dónde estamos parados en materia de educación. Nos duele porque tenemos chicos que están en 6º grado, pero tienen la comprensión de chicos de 3er grado de otros países. La pandemia, aún después de 2 años de encierro en las casas, agravó aún más esa situación. ¿Cómo ustedes en Ecuador lograron salvar esa situación en 2 años de pandemia? Entendiendo que el desarrollo no espera. El mundo, Ecuador es parte de un mundo y el mundo sigue avanzando. Por lo que si el Ecuador no se inserta en ese cambio, no se inserta en ese desarrollo, queda rezagado del mundo entero. Y por eso estamos trabajando, por ello se requiere voluntad política, se requiere la buena voluntad de la gente que estamos al frente de la administración pública y que el gobierno nacional tenga alineamientos claros hacia dónde quiere llevar al país. Eso lo tenemos en el Ecuador y tenemos limitación de recursos como todo el mundo, tenemos una demanda social muy amplia por educación superior y educación general y tenemos recursos limitados, pero hay que ser creativos, hay que buscar mecanismos para poder lograr el fortalecimiento continuo de la educación en todos sus niveles, educación básica y también educación superior, porque es la única manera de lograr el desarrollo del país, es la única manera de darle a todos y todas igualdad de oportunidades para poder alcanzar la movilidad social y es la única manera de que como país no quedemos rezagados del mundo entero. Y sí, definitivamente es así, profesor. ¿Y qué lo trajo por Paraguay? ¿Qué me trajo por Paraguay? Pues una invitación muy atenta de la Universidad San Ignacio de Loyola para que participe en un panel que se llevó a cabo el día de hoy, organizado por la Alianza por la Educación, en donde querían conocer el modelo ecuatoriano, que es lo que habíamos hecho en los últimos meses para poder lograr estos cambios, porque en Ecuador teníamos un problema de que el sistema de educación superior estaba hiperregulado.
tenía un exceso de regulaciones que había expedido el CES y que eran necesarias en aquel momento en el cual estábamos pasando por un proceso de depuración del sistema para cerrar estas universidades de garaje que había en Ecuador también. Sí. Y que ya no tenían, pero había que crear esa cultura de calidad, esa cultura de un uso responsable de la autonomía. Ahora que ya tenemos esa cultura en el sistema, pues entonces estamos en un proceso de disminuir la regulación, flexibilizar la normativa y devolver la autonomía a las universidades e institutos que conforman el sistema de educación superior del Ecuador. ¿Y hacia dónde va la educación superior ecuatoriana en estos momentos? ¿Hacia dónde va? Va hacia un fortalecimiento, hacia un sano equilibrio entre la educación pública, la educación particular. En Ecuador no tenemos educación privada a nivel superior. Educación pública, educación particular, equilibrio entre universidades e institutos, es decir, entre formación de grado y formación técnica tecnológica, un equilibrio entre universidades e institutos y un equilibrio entre universidades que estén en todo el territorio nacional, es decir, tener un equilibrio territorial. Hacia allá nos dirigimos, reconocer la diversidad, respetar la autonomía y fortalecer el sistema desde todas sus aristas. ¿Y por qué no se permite la universidad privada? Lo que se conoce es como universidad particular. ¿Por qué? Porque se considera desde la Constitución que la educación superior es un derecho, es un bien público social. Por lo tanto, la universidad no puede tener fines de lucro. Ajá. Pero hay colegios privados, sí, particulares. En colegios sí hay privados. ¿Sí? En nivel básico y medio sí existe la educación privada. En nivel particular, perdón, en nivel superior lo que existe es el sistema público y las universidades particulares. ¿Qué significa eso? Que tienen financiamiento particular, que son autofinanciadas, pero no tienen fin de lucro. ¿Hay diferencias en el nivel educativo de los chicos de las escuelas públicas y particulares? No. Hay diferencias entre el nivel educativo de los chicos, como en todas partes, entre uno y otra institución, pero eso no está condicionado por el tipo de financiamiento. Es decir, en el Ecuador podemos tener una excelente universidad pública, como las tenemos, así como podemos tener excelentes universidades particulares, como las tenemos. Así como también podemos tener universidades públicas que no tienen tan altos estándares de calidad, como también hay universidades particulares que tampoco tienen tan altos estándares de calidad. Pero lo que buscamos es regular para todos, respetando la diversidad y acompañando a todos en el fortalecimiento de la calidad para el bien de la educación. ¿Y cómo combaten la corrupción dentro de todo ese sistema de habilitación, acreditación de facultades y de carreras? Eso es algo que escuché ahora en la mañana en el debate, ese término, y me parece impensable. O sea, no podría conceptualmente convivir corrupción con educación, porque la educación lo que busca es combatir la corrupción. Por lo tanto, no puede haber corrupción dentro de un sistema de habilitación de carreras y programas. En el Ecuador no tenemos impensable. ¿Cómo combatimos eso? A través de una equilibrada composición del Consejo de Educación Superior. Yo soy presidente del CES en este momento, pero podría dejar de ser presidente en cualquier momento. Podría dejar de ser presidente en cualquier momento. Por lo que, si es que el Ejecutivo, que tiene el 40% de representación en el Consejo, o los miembros académicos, que tenemos el 60% de representación, tuvieran alguna sospecha de que existe corrupción dentro del manejo del Consejo, entonces pues retirarían el apoyo y dejaría de ser presidente en cualquier momento. Así es que es un autocontrol que tenemos desde el mismo Consejo y que está supeditado por toda la sociedad porque tenemos un Consejo de puertas abiertas. Como CES, como presidente del CES, yo asisto todos los días a diferentes universidades, diferentes institutos en todo el Ecuador para poder lograr esa confianza con las instituciones para que ellos puedan denunciar cualquier acto que consideren que no es legítimo o puedan proponer alternativas de mejoramiento del trabajo que hacemos en el Consejo de Educación Superior. Y actualmente, los jóvenes ecuatorianos, ¿qué tipo de carreras prefieren? Si es que se les pregunta a ellos, los chicos van a preferir aquellas carreras que en este momento son más sonadas y son más requeridas, como por ejemplo medicina. Se requiere mucho, al menos en el sistema público, que se funciona a través de la asignación de cupos, hay mucha demanda por estas carreras.
pero ya se está creando una conciencia para poder avanzar hacia carreras más innovadoras como desarrollo de alimentos, procesamiento de alimentos, de carreras relacionadas a la informática, ciencia de datos, tecnología de datos, carreras relacionadas a los servicios como gastronomía, servicios de atención al adulto mayor, etc. Entonces sí, estamos avanzando en la diversificación de la oferta académica. Para ello estamos trabajando entre todas las instituciones, entre el CES, pero también con las instituciones de educación superior, sobre todo con las instituciones de educación superior. Y por ejemplo en Ecuador, ¿quiénes terminan más la carrera, las mujeres o los varones? Tenemos casi un equilibrio. Un poco más se tiende hacia las mujeres. Hay ¿También? Una participación del 51%, pero no es mucho. No, también del acá es la 51 al misma cosa, 55%, mientras que la de los hombres es del 45 al 49%. ¿Y tienen deserción escolar? La deserción escolar en el Ecuador sí, es deserción académica en la universidad, que es lo que a mí me compete, sí existe, pero esto de aquí también se ha disminuido enormemente gracias al trabajo que hacemos desde los entes rectores hacia las instituciones y de las instituciones hacia los estudiantes. Como consejo exigimos en la regulación que se haga un monitoreo y un seguimiento a los estudiantes. Y eso lo hacen las universidades, hacen ese seguimiento, hacen ese monitoreo para poder detectar los puntos débiles de la educación que vaya a alejar al estudiante de la universidad para poder combatirlos y mantenerlos en su proceso educativo. Porque tenemos la seguridad de que la deserción afecta no solamente al estudiante, sino al desarrollo del país. Y representa, en el caso de las universidades públicas, un uso ineficiente de los recursos públicos. Así que tenemos que cuidar la eficiencia en todos los ámbitos. ¿Y qué porcentaje de los recursos públicos va para educación en Ecuador? Eso depende. Tenemos actualmente, bueno, para la proforma del 2023, en el caso del Ecuador, una proforma que llega alrededor de 30.000 millones de dólares, de los cuales 1.300 se destinan a la educación superior pública. La educación superior. Pero pública, sí. Pública. Pero recordemos que el sistema está compuesto por universidades públicas y también las particulares que son autofinanciadas, en donde el financiamiento lo hace directamente el padre de familia, que es el que paga por la colegiatura de sus hijos. ¿Y el sector educativo primario y secundario, qué porcentaje del presupuesto? No conozco en este momento cuánto se habrá asignado para educación media y educación básica, porque eso es manejado por otro sistema, que es el Sistema General de Educación, en donde la rectoría la ejerce el Ministerio de Educación. Y en cuanto a la calidad de los profesores, porque me encantó que usted haya hablado de calidad desde el principio, ¿verdad? En cuanto a la calidad de los profesores, ¿cuál es el índice en Ecuador? Tenemos una alta calidad de profesores. Hemos trabajado de manera constante para poder mejorar la calidad de los docentes a través de la capacitación y a través de poner exigencias a las universidades en el momento de incorporar a un docente como titular. En el Ecuador existen, en cuanto a los docentes, dos tipos de docentes: el docente titular y el docente no titular. El docente titular es el que ha ganado un concurso de méritos y oposición y ya pasa a formar parte de la planta permanente de la universidad. El profesor no titular es aquel que es contratado por la universidad para un periodo determinado. Y ese profesor podría ser parte de la planta docente cuando existan los concursos. Por lo tanto, para poder llegar a ser titular hay que pasar por un concurso en donde se cumplen con ciertos requisitos. Pero en general, para ser docente de una universidad en el Ecuador, ya sea titular o no titular, debe cumplir con requisitos mínimos, como el de tener cuarto nivel de educación superior, o sea, contar con una maestría. Y eso lo cumplen las universidades completamente, caso contrario, no podrían ser acreditadas. ¿Los profesores de las universidades tienen que tener maestría? Sí. ¿Los titulares? Todos. Todos. Titular y no titular debe tener maestría. Y para poder seguir ascendiendo, porque hay diferentes categorías de profesores, para poder ascender de profesor auxiliar a profesor agregado, debe tener doctorado. Y para poder ascender de doctorado a principal, debe tener muchas publicaciones indexadas científicas. ¿Hace cuánto tiempo empezaron a apostar por la calidad en la educación? En el Ecuador, como le había comentado hace unos minutos, al igual que
toda Latinoamérica, hemos pasado por diferentes etapas y diferentes procesos socioeconómicos. Tuvimos una etapa de mercado neoliberal en donde el gobierno delegaba a la iniciativa privada el atender a las necesidades sociales como es la educación, con lo cual se crearon muchas universidades y muchos institutos que no tenían los estándares de calidad deseados. De eso nos dimos cuenta y en el 2004 empezamos un proceso de depuración del sistema de educación superior. En el 2007 se lleva a cabo todo un proceso de evaluación y se detecta aquellas universidades, aquellos institutos que no cumplían con estándares de calidad y se cerraron. ¿Cuántas más o menos? Pasaron a terapia intensiva alrededor de 30 universidades. Ahora, y se les dio un tiempo, 1 año, 2 años, para que puedan llevar a cabo procesos de mejoramiento. Luego se les volvió a evaluar y después de la evaluación segunda se detectó que 14 universidades debían ser cerradas y se cerraron esas 14 universidades. Con lo cual, a partir del 2014, contamos ya con un sistema de educación superior conformado por aquellos quienes deben estar ahí. Es decir, instituciones que cumplen con estándares de calidad y que tienen la acreditación del Consejo que asegura la calidad en la educación superior. ¿Cuántos de los jóvenes universitarios se van al exterior, hacen doctorados o maestrías también, profesor? No conozco las cifras exactas, pero sí existe un gran número, al menos en los que son profesores, tienen que hacerlo para seguir ascendiendo. Y para ello existen mecanismos. Desde el sector público existe financiamiento para que estudien en el extranjero. Y desde el sector particular de las universidades existen todas las ayudas para que ellos puedan salir a estudiar al extranjero, a hacer su doctorado. Porque en el Ecuador no hay mucha oferta de doctorados, ahora se están abriendo más programas doctorales, pero hace rato no habían. Entonces no se podía limitar la calidad a esta falta de recursos, sino que había que ser más creativo para poder buscar mecanismos de que nuestros docentes salgan al exterior y puedan hacer doctorados. Tenemos ahorita una gran cantidad de doctores ya en el Ecuador, cada vez se están aprobando más programas doctorales dentro del mismo Ecuador, dentro de las mismas universidades y escuelas politécnicas, y de esa manera seguimos mejorando la calidad de la educación superior. Profesor, muchísimas gracias. Encantado de que haya estado con nosotros, nos haya contado la experiencia de Ecuador. Lo que dijo el profesor Beltrán, la calidad educativa es fundamental. Ustedes escucharon cómo Ecuador logró la calidad educativa. ¿Qué nos falta a nosotros para conseguir lo mismo? Piénsenlo y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces. Muchas gracias.